Hola, hoy hablando de mujeres inspiradoras con una maravilla de mujer que es Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, porque además maravilloso es el sitio en el que estamos, todo un privilegio, las colecciones reales que os vamos a ir mostrando aquí en el Palacio Real de Madrid. Presidenta, qué maravilla y qué privilegio, digo, gracias por abrirnos estas puertas y por esta charla que vamos a tener. Nada, gracias a ti, estoy encantada. La verdad es que abrir la galería siempre es estupendo. Claro, ¿qué es Patrimonio Nacional? Porque son muchísimas cosas, ¿no? Siempre uno se imagina pues, esto que estamos viendo, tan obvio, pero qué gestión tan grande, ¿no? Sí, es un organismo muy peculiar porque lo que hace es gestionar todo lo que eran palacios reales, residencias reales o monasterios fundados por la familia real a lo largo de la historia, de forma que mucha gente ha ido al Palacio de la Granja de Aranjuez, del Pardo, al Monasterio del Escorial, al Palacio Real de Madrid, a las Descalzas, a la Encarnación, y no sabe que todo eso lo gestionamos en la misma institución desde la Segunda República, desde el año 31. Y el resultado es que gestionamos, para que os hagáis una idea del orden de magnitud, 19 palacios reales, 19.000 hectáreas de bosques, jardines históricos, parques y monte. Gestionamos más de 1.500 inmuebles, gestionamos 10 monasterios y, por supuesto, la Galería de las Colecciones Reales, que ahora lo que pretende es ser el escaparate de todo patrimonio, ¿no? Intentar entender lo que son las colecciones reales, lo que tenemos en 500 años de historia y cómo se custodia, cómo se cuida y a qué nos dedicamos. Caray, yo sabía que era de una dimensión extraordinaria, pero poniendo los números como los estás poniendo, realmente da vértigo a veces. Yo pregunto esto a algunas mujeres cuando dirigís, cuando tenéis esta responsabilidad. Sobrecoge pensar que es algo tan grande, qué bonito. Bueno, es un súper privilegio, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo es un día a día aquí? Me imagino que visitando, viajando, estando pendiente, pero son muchísimas cosas. Son muchas cosas. Aquí hay una cuestión también peculiar de esta institución, es que tenemos dos funciones que conviven de maravilla, pero que a veces hace que la vida sea complicada. Nosotros tenemos la misión de organizar todos los eventos del jefe del Estado, del rey o de la familia real, que suponen la labor de representación que la Constitución le otorga, ¿no? De forma que es muy frecuente que en el Palacio Real tengamos un acto, una recepción, algo de los Reyes en el Palacio del Pardo, en el Palacio de la Zarzuela. Y nosotros, cuando hay esos actos, tenemos que de repente transformar el palacio y pasar de ser un sitio turístico, un sitio de visita pública, en un sitio de representación. Y esto supone alfombrar, quitar las catenarias, quitar las cartelas y convertirlo en un palacio para que tenga la dignidad que tiene que tener. Entonces, jefatura del Estado, en este caso, de recibir. Pero esto hace que yo creo que es interesante también que la parte de excelencia que supone hacer algo para el jefe del Estado está muy implicada en la institución. Al final, la sensación de esto hay que hacerlo muy bien, porque tenemos una misión, tenemos una función de representación, es algo que el personal de la casa lo vive clarísimo, ¿no? Yo, frente a otros sitios en la administración o frente a otros trabajos, lo que hay aquí es un orgullo de pertenencia que es muy positivo para avanzar, para hacer proyectos, para trabajar, ¿no? La gente se ilusiona, lo quiere hacer y es muy positivo poder empujar, ¿no? Solamente hay que ver cómo hablas tú, o sea, con esa sonrisa y con esa pasión con que lo haces, cómo llega una hasta aquí, porque es una carrera que comienzas de funcionaria del Estado, pero se ve que, yo suelo decir, picando mucha piedra, ¿no? Es decir, subiendo y dejándose ver, haciendo buen trabajo, ¿no? Para que vayan llegando quienes se fijen en una y digan, tú puedes hacer, y así se sube, ¿no? Dentro de la administración se pueden hacer carreras así. Sí, yo aprobé las oposiciones, yo soy técnico comercial, economista del Estado, las aprobé hace 35 años casi. Mi primer trabajo, de hecho, fue en el Ministerio de Economía y ahí he llevado casi toda mi carrera profesional, ¿no? Quizá un poco, a diferencia de lo que dices, como pasa con muchas mujeres, más que dejándome ver, trabajando de manera intensa y muchas veces detrás y con los jefes, ¿no? He tenido mucha suerte con las jefas, con los jefes que he tenido, que me han enseñado, me han animado, me han ayudado a desarrollarme y la verdad es que la transición a este sitio pues ha sido muy peculiar, ¿no? Porque cuando me ofrecieron la presidencia de Patrimonio y ves la institución que es y piensas en lo que supone de custodia de colecciones reales, del patrimonio público, que era un ámbito en el que yo no había trabajado,
respeto, yo decía, no, es que yo no soy la persona, ¿no? Y me decían, no, es que lo que queremos es una persona que gestione, que entienda la gestión pública, que entienda la gestión presupuestaria y que ayude a mover la institución, ¿no? Y entonces en eso yo sí me sentía cómoda, ¿no? Porque llevaba 30 años gestionando lo público, claro, y al final esto es una gestión de belleza, pero no deja de ser gestión de lo público, presupuesto público, rendición de cuentas, cuidar lo que tienes para pasarlo mejor a los siguientes, que es a lo que nos tenemos que dedicar los servidores públicos, ¿no? A mejorar lo que tienes en el momento que te dan la oportunidad para hacerlo, ¿no? Y eso, se entiende bien. Y eso es muy bonito. Se entiende muy bien este relato, pero es curioso lo que dices, que todavía nos queda esto de y seré yo, sí, y podré, todavía. El síndrome de la impostora, todavía yo desde luego lo tengo clarísimo, ¿no? Todavía, pero ¿dónde estás? Y haciendo lo que haces, ya no. Eso en los comienzos, pero una se lo vas sacudiendo. Sí, no, yo ahora estoy orgullosa y segura y contenta, sí. Me da como pudor decirlo, ¿no? Pero tienes la sensación de que proyectos como este, que es la finalización de un proyecto de muchos años, la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales, pues cuando te empeñas en hacerlo, pones toda la voluntad, toda la del equipo, los medios, te apoyan desde el punto de vista presupuestario, por parte del Gobierno también, pues cuando sale adelante el orgullo es magnífico, ¿no? Y la sensación de la casa, de esto estaba parado y lo hemos rematado y aquí está, y tenemos un montón de visitantes, te sientes bien, ¿no? Tienes la sensación de que estás haciendo cosas que funcionan y que están bien. Y que están reconocidas, porque es cierto que este proyecto de las colecciones reales pues probablemente llevaba 30 años gestándose, pero no terminaba nunca de arrancar, y viene una mujer y dice, esto sale, y esa mujer, pues, creo que has sido tú. Y contigo, bueno, pues se da este paso importante, que es algo muy bonito, ¿no? Es decir, nos da esta pátina de orgullo también, ¿no? Como país, si echamos la vista a la historia y somos capaces de contemplarla en su conjunto, porque ¿cómo se traza esta visita? ¿Cómo lo habéis colocado? ¿Cómo lo has presentado para que se recorra la historia de España a través precisamente de los reyes, ¿no? Yo creo que una de las cosas muy interesantes de esta Galería de las Colecciones Reales es que está planteada, son 500 años de historia, 500 años de colecciones reales, pero lo que hace es presentar a cada rey o reina con las colecciones que adquirió, que encargó, que coleccionó. Y esto permite dos cosas. Por una parte, ir viendo cómo transita la historia de España, ¿no? En cada espacio tenemos un retrato del rey o la reina del momento, de Isabel la Católica, de Juana de Castilla, de Carlos V, y vas viendo las sagas, la historia, la monarquía, vas viendo muy bien, y eso a lo mejor lo vemos mejor los que no somos expertos en la gente experta en historia del arte, ve la naturaleza de los objetos, cómo evoluciona la estética, la categoría, la calidad. A mí me divierte ver desde fuera qué coleccionaba cada rey. Ay, claro, qué bonito. Qué piezas se llevaba Isabel la Católica con ella para viajar, con los cuadros pequeñitos de Juan de Flandes, que son una delicia al políptico, y vas viendo las imágenes de la Biblia que viajaban con ella y su devocionario, ¿no? Vas viendo en la parte de Carlos V el imperio, las grandes piezas, las piezas de guerra, el símbolo del poder, qué pasa con el Nuevo Mundo, ¿no? Vas viendo el ámbito de los relicarios en Felipe II, el Escorial como gran obra filipina, ¿no? Vas recorriendo los reyes, y luego cuando ves tienes una planta dedicada solo a los Austrias, al coleccionismo de los Austrias, y luego tienes una planta dedicada al coleccionismo de los Borbones, ¿no? Simplemente bajar de Austrias a Borbones, ¡qué diferencia! Es una maravilla de experiencia, claro, porque ves en pocos museos, claro, llegas y ves las salas de Rubens de Van Dyck, claro, pero no ves lo que es este cambio de cultura y dinastía, de enfoque, de la pompa, el boato, del color de Francia, ¿no? Y esto a mí me parece que es muy, muy bonito, ¿no? Y luego yo creo que es muy interesante, que a veces lo contamos poco, nos empeñamos en que la última parte de la galería, de esta parte de Borbones, cuando ya no hay coleccionismo real como tal, después de Isabel II prácticamente, contamos qué es el patrimonio nacional, por qué tenemos todas estas colecciones juntas y qué es lo que hacemos para el jefe del Estado y qué ha pasado a lo largo de la historia. Entonces ves en unos vídeos maravillosos qué sucedió en los palacios reales, los consejos de ministros de la Segunda República, porque era el jefe del Estado, igual que apoyamos al jefe del Estado ahora. ¿Qué sucede en la guerra? Se ven las imágenes de cómo en plena guerra, que ahora vemos tanta guerra alrededor, los camiones con las obras de arte saliendo hacia Ginebra de las colecciones reales junto a las del Prado,
para protegerlas, cómo salen de las descalzan los crucifijos, las obras de arte para protegerlas, ¿no? Que eso es muy bonito, ¿no? Cómo luego se reconstruye en los años de la dictadura, pero también esas imágenes del dictador en el Pardo, en la granja, y el uso de los reales sitios para mostrar el poder, ¿no? Y luego ves ya en la democracia, que además es bonito porque ya las imágenes son en color. Recordamos todo que en el 75 la proclamación del rey Juan Carlos fue el primer momento, ¿no?, de la tele en color. Yo creo que muchos lo recordamos, que yo lo recuerdo desde luego en casa de mi abuela, ¿no?, el primer momento. Pues ves muchas imágenes en color de qué hace ahora el jefe del Estado en nuestros reales sitios. Y luego hicimos un ejercicio de grabar a todo el equipo de patrimonio, porque es algo muy singular lo de esta institución, que tienes jardineros, doradores, que se vea el final, los jardineros, los doradores, las restauradoras de tapices, de papel, el archivo, la biblioteca, las conferencias, los conciertos de música, los de seguridad, los taquilleros, en fin, todo lo que es cuidar esto desde el primer jardinero hasta el comité de dirección, ¿no? Y yo creo que es muy bonito porque te da idea de que ahora que hablamos tanto de diversidad, esta es una institución maravillosamente diversa por muchas razones. Son diversas las colecciones reales, ¿no? Aquí me gusta que esto no es un museo de pintura o de escultura, es que aquí hay abanicos, relicarios, todo armaduras, arte plumario, libros, por supuesto, tienes una cantidad, relicarios, tienes una cantidad de piezas diversas que es muy bonito. Y en patrimonio lo que tienes es, para cuidar esas colecciones diversas y para hacer estas cosas tan distintas que hacemos de poner una mesa a una exposición, tienes personal de todo tipo, con todo tipo de especialización, y eso es muy enriquecedor, ¿no? Te permite conocer mucha gente muy especializada y cada una con la excelencia en su ámbito, pero muy distintos. De todo, ¿qué es lo más delicado que tienes? Bueno, yo creo que desde el punto, depende de qué entendamos, ¿no?, por lo que es delicado, ¿no? Hay un tema que a mí sí me parece que tenemos que tener muchísimo cuidado, que tiene que ver con todo lo que son actos en los que están sus majestades. Tienen que ser perfectos, porque es la imagen de España y porque es lo que dice mucho de nosotros, ¿no? Entonces, el nivel de estrés que eso somete a la institución es muy bueno, ¿no? Pero vamos, es inquietante, pero yo creo que es muy bueno y muy productivo para todos, ¿no? Eso hay que hacerlo perfecto, y cada vez que organizamos la cumbre de la OTAN en 4 días y funciona de maravilla, pues estamos orgullosos, ¿no? Y luego hay otra parte que tiene que ver con el poquito presupuesto que tenemos en el ámbito público, la conservación, la restauración, los edificios, los espacios, las colecciones, el anticiparte a que no se deteriore, porque tiene que estar, tienes que poder intervenir una pieza cuando puedes intervenirla, ¿no? Y eso supone la supervisión, la especialización, el almacenaje, el contarlo bien. Y luego hay una parte en la que yo estoy empeñada y a la que hemos dedicado muchísimo esfuerzo en los últimos años, que tiene que ver, por un lado, con la colaboración público-privada. Yo, a lo mejor porque venía del ámbito económico, ¿no?, creo que no puedes tener un patrimonio en un país si la sociedad civil no se implica, claro. No solo por la cosa presupuestaria, sino porque es de todos. Es que en Inglaterra el Palacio de Buckingham, las colecciones son del rey, personalmente, y aquí son del Estado, son de todos. Entonces esto es muy importante, que entre todos lo cuidemos y cada uno aporte lo que pueda desde su ámbito, ¿no? Y luego otra parte tiene que ver con la comunicación. No podemos ser una institución cerrada, ¿no? Durante muchos años, en cierta forma, la prudencia que supone el apoyo al jefe del Estado, el hacer estas operaciones y estas ceremonias, pues hacía que digamos, contáramos poco lo que hacemos. Y yo creo que hay que contarlo porque está muy bien y porque lo hacemos muy bien. Yo creo que, escuchándote, podemos decir que somos de los países que mejor patrimonio o más conservado o mejor conservado tenemos. Quizás, ¿sí? Sí, mira, nosotros tenemos una asociación que se llama la Asociación de Residencias Reales Europeas. Estamos todos los que en Europa gestionamos palacios reales. Y lo primero que tenemos es que solo patrimonio, estamos como un miembro, pero tenemos los 19, los 10 palacios y tal. En los demás países el patrimonio está disperso. Tú tienes en Italia la persona que gestiona el Palacio Real de Milán, el de Caserta, el de Turín. Tienes en Francia Versalles, que es enorme, pero tienes Fontainebleau separado. Sí. Nosotros somos la institución que tiene un análisis más integral, ¿no? Y luego vemos que cuando hemos tenido, que esa asociación tiene reuniones técnicas, por ejemplo en temas de jardines, pues estamos muy bien. Es que hemos dedicado mucho esfuerzo, muchos años, no ahora, sino hace ya, mis antecesores, digamos, hicieron unos planes de jardines que permiten adelantarse al cambio climático y que ahora tenemos
hicimos eso me gusta contarlo, ¿no? Porque hicimos una reunión para ver el cambio climático en los jardines históricos, que es un tema, porque claro, tienes que mantener la estética del jardín para que aquello tenga sentido, pero son especies que muchas veces vinieron del norte de Europa y ahora no tienen aquí el agua que tenían que tener. Y lo hicimos para aprender de los demás, y el resultado de esa reunión es que estamos recibiendo todo el día misiones técnicas de los demás países para que se lo cuentes tú a ellos, para que se lo explicáramos, ¿no? Y dices, bueno, esto es que estamos bien, ¿no? Esto va bien, esto va bien, está bien. Vamos a sentir el orgullo, sí, ¿no? Sí, que eso es muy poco frecuente en los españoles, como sabes, pero cuando aquí preguntamos a la gente a la salida qué siente usted al ver la galería, que es otra cosa que hemos empezado a preguntar a la gente, a tener más relación con los ciudadanos, ¿no? Y a mí me encanta porque un porcentaje altísimo lo que te dice es ¡qué orgullo! Y digo, oh, esto para los españoles está fenomenal. Que salgas de aquí y dices, qué historia, qué orgullo, qué bien, ¿no? No hay más que oírte hablar, como lo dices. Y además nos hemos colocado aquí, ¿por qué junto a este cuadro que me has elegido? Sí. Que me gusta mucho. Es una belleza, el caballo de Velázquez, apareció en el estudio del pintor a su muerte. Y a mí me divierte, sabes que cuando abrimos la galería decidimos seleccionar y pedir a personas pues, de prestigio en distintos ámbitos, en el cine, en la literatura, en fin, personas muy distintas, que eligieran una pieza de la galería y que dijeran por qué, que fueran nuestros padrinos y madrinas de la galería, ¿no? Y esta pieza la eligió Rosa Montero, y Rosa decía, que me parece una maravilla, que decía que es que ella veía al gran Velázquez como trabajador de la corte, como servidor público, adelantando trabajo. Me van a pedir que ponga un rey, un monarca, al duque, no sé a quién. Entonces voy a poner el caballo y luego voy ya a ir haciendo un caballo maravilloso. Y esa idea, a mí como servidora pública, me gusta, ¿no? Porque dices, es una genialidad. Qué importante es a veces ir sabiendo lo que van a querer los jefes, y anticiparte. Lo que vas a querer, y anticiparte te permite hacer las cosas bien, ¿no? Y eso tiene un punto de orgullo en lo que haces que a mí me divierte y me gusta. Y si yo te pregunto a ti, y que me lleves alguna de tus obras, vamos a verlas. Bien. ¿Sí? Vamos, en esta planta tengo, yo creo que dos preferidas. Claro, porque aquí estamos en Asturias, en la planta dedicada a los Austrias. Y tenemos 3 plantas aquí donde estamos, ¿no? Sí. Sí, y estamos en Asturias. Y entonces, en Asturias, ¿qué me enseñarías? Pues en Asturias te enseñaría, por supuesto, la roldana. ¿Quieres? Vamos si quieres. Venga, pues vamos a ver la roldana. ¿Y por qué eliges la roldana? Bueno, primero es de las primeras piezas que cuando yo llegué a Patrimonio vi empezar a restaurar. Entonces tiene una parte sentimental de que empecé, es mi primera visión de cerca de la restauración, ¿no? Pero luego es una pieza absolutamente increíble. ¿Cómo es? Y que tiene una historia maravillosa, ¿no? Esta es el arcángel San Miguel venciendo al demonio, y la pieza es de Luisa Roldán, que es una escultora, era hija de un escultor y por eso podía trabajar en el estudio del padre, si no hubiera sido muy complicado. ¿Y tanto? Pero es la primera mujer escultora de cámara, es la primera mujer que le dejan firmar los cuadros. Como sabes, si firmaban antes no cobraban, podían ser escultoras pero no cobraban, ¿no? Esta pieza es de cedro y tiene una historia fenomenal, ¿no? Dicen que la cara del arcángel San Miguel es la de ella y la del demonio es la del marido, ¿no? Y por eso quizá este demonio no es de dar mucho miedo, ¿no? Es un hombre que está como asustado, ¿no? Ha sido medio piedosa con él, ¿no? Eso me divierte. Y luego la escultura es de cedro, ¿no? Y tiene, cuando estuvieron con la restauración, sabes que en el proceso de restauración aquí en Patrimonio lo que se hace es un análisis a fondo de la pieza. Hicieron las radiografías y vieron que la pieza era de cedro, pero al demonio le habían puesto unos cuernos más grandes de madera de haya, le habían cambiado la nariz y le habían puesto una nariz más fea, lo habían afeado para que tuviera la pinta temerosa que un demonio tiene que tener. Pensaron que no era suficientemente temeroso. Entonces encontraron una tesis doctoral de principio del siglo XX en la que había una reproducción de esta pieza, y la restauradora lo que ha hecho es devolver a la pieza como era en el original. Entonces, esos cuernitos se han rehecho para que fueran el original, porque le habían puesto unos cuernos para la cola, la sujeción de las cadenas, en fin, se ha reproducido lo que fue, ¿no? ¡Qué belleza! Que es una belleza. Y luego a mí me divierte, si te fijas, claro, en la restauración todo el proceso fue desde ponerle los pelitos en la barba al demonio, que es de una delicadeza, que es una preciosidad, ¿no? Es impresionante. Es impresionante, hasta todo lo que es el cuerpo, es una belleza. Y ahí ves que tiene Luisa Roldán Sevilla, ¿no? en la sandalia. Ella ha podido firmar la obra porque Carlos II la nombró escultora de cámara.
en la sandalia de detrás me divierte que en la suela ella puso quien policromó la pieza, que era su cuñado. Y entonces me parece también interesante que una vez que una mujer puede firmar la obra, puede reconocer que lo ha hecho, puede tal, ha tenido el momento de reconocimiento del trabajo del equipo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es que yo siempre pienso en términos de equipo, de liderazgo, de cómo puedes reconocer a los que vienen, me parece que es bonito y muy singular en esta época. Y eso es muy de mujeres. Y eso es bonito, sí. Eso es muy bonito. Yo creo que sí. ¿Y qué más me enseñas? ¿Me enseñas otra cosa? Vamos para allá si quieres. Ok, sí, vamos. ¿Y cuántas obras hay aquí? Unas 700, pero en las colecciones reales hay 170.000. Para que te hagas una idea. Entonces, la idea aquí, que también yo creo que es interesante contarlo, es que un tercio de las piezas van a rotar, porque lo que queremos es que sea un escaparate de nuestras colecciones. Hay piezas que están aquí, se restauran, están y vuelven a los reales sitios o vuelven a donde estaban, ¿no? ¿Y entonces esta? Y esta es uno de mis cuadros preferidos de la galería por muchas razones también. Estamos aquí en el ámbito de Felipe III, ¿no? Ahí lo que se cuenta es que esta es la época de la Pax Hispánica, ¿no? Es un momento de relativa calma. Y es un momento de relativa calma porque se dedican a casar princesas, como pasó tanto en la historia, porque entre Francia y España hubo un acuerdo de casar a las princesas. El cuadro se llama El intercambio de princesas, que ya simplemente llamar intercambio a lo que hacen con las mujeres me parece muy indicativo del papel que teníamos, ¿no? Entendemos. Ni siquiera es la boda, ¿sabes? El proceso, no sé, es el intercambio de las princesas, ¿no? Y este intercambio tiene lugar en el Bidasoa. Este es el río Bidasoa, esta es el flanco francés, la orilla francesa, la española. En medio tenemos la isla de las Faisanes, que sabes que es esta isla que sigue siendo 6 meses española y 6 meses francesa, aún hoy. Y lo que se hizo es montar estos elementos de arquitectura efímera en las dos orillas y estas barcazas que lo que hacían era intercambiar las princesas. En esta barcaza va Ana Mauricia de Austria, la hija de Felipe III, la recibe el embajador de España en Francia, aquí tienes al embajador de Francia en España y aquí viene Isabel de Borbón para casarla con Felipe IV, con el hijo de Felipe III. Me gusta porque supone en esta preocupación que tenemos en la galería de contar la historia de las piezas con la historia del país, por qué llegamos a este momento, lo que supuso para estas personas, lo que supuso el intercambio, sin duda. ¿Y cómo ha sido una parte de la historia? Pero cómo ha sido una parte muy, muy interesante de la historia, ¿no? Y luego particularmente de la historia de las mujeres. Exactamente. Pues el intercambio me parece muy significativo. Pues no podemos terminar mejor. Presidenta. Muchas gracias. Ana de la Cueva, millones de gracias, de verdad. A ti, y invitar a quienes nos han escuchado, quienes nos han seguido, a que vengan, que visiten, porque es una auténtica joya. Yo empezaba diciendo qué privilegio y ahora ya le tengo que poner a eso un superlativo. Maravilloso, de Muchas verdad. gracias. Gracias por recibirnos. Gracias.